Bueno, así que muchas gracias entonces a todos los miembros de la comisión que están acá el día de hoy en nuestra última clase del año. De la Comisión de Riesgos hemos tenido un largo año, así que bueno, gracias a todos por estar siempre, por apoyarnos. Está también el doctor Leandro Muñoz, que es el vice de la Comisión de Riesgos y muchos de los miembros de nuestra comisión, y bueno, por supuesto gente que siempre nos acompaña y nos sigue en las clases que hacemos. Hoy específicamente vamos a presentar al doctor Gonzalo Barciela. Él es juez del Tribunal de Trabajo número 1 de San Miguel, y quiero contar una incidencia. Cuando le pedí al doctor Barciela su resumen de su CV, sé que tiene un currículum bastante abultado, me dijo simplemente Gonzalo Barciela, juez de trabajo número 1 de San Miguel, así que está acá acompañándonos el día de hoy para ilustrarnos un poco. Muchas gracias, Gonzalo, por haber aceptado nuestra invitación, y vamos a escucharte con este tema tan interesante. Cuando vos quieras, podés comenzar. Bien. Se escucha bien, ¿no? Perfecto. Es la pregunta de rigor. Bueno, Claro. buenas tardes a todos y todas. Bueno, agradecer a Abogado del Fuero por la invitación, a la comisión y a la ruidito de fondo. ¿Hay ruido? Sí, ahí está. Yo me desacostumbré con el tema de la pandemia. Ya estoy bastante, pero bueno. Les decía, agradecer a Abogado del Fuero, a los integrantes de la comisión, a los integrantes también de tanto de la comisión de riesgo como de la comisión directiva por la invitación. Y bueno, un poco la idea es hacer algo que sea más o menos dinámico sobre este tema, pero más que nada, como siempre, como la ley de riesgos vuelve, es como, ¿no? Es el eterno retorno de Nietzsche. Pobre Nietzsche. Una y otra vez volvemos sobre la ley de riesgos, ¿no? Pero para entender un poco cuál va a ser la postura o la idea que yo voy a presentar sobre el alcance que tiene en cuanto a la legitimación activa respecto de quienes pueden eventualmente resultar acreedores de la prestación dineraria que sanciona el artículo 18 de la Ley de Riesgo en su apartado segundo, ¿no? Específicamente a quienes designa. Y eventualmente la forma en la cual concurren y se distribuye esa prestación entre quienes resulten beneficiarios, me parece que previo me gustaría, si no les parece mal, hacer como un una breve presentación sobre la forma en la cual considero yo que se integra el régimen de en realidad es de prevención y reparación, ¿no? De infortunios laborales. La idea primigenia estaba puesta en la prevención, ¿no? Pero bueno, puede fallar. Pero digamos, ¿cómo se integra ese régimen? ¿No? El de la ley 24.557, la ley 26.773, los decretos 1278/2000 y el decreto 1694/2009, junto con toda la maroma de resoluciones de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, cómo se integra dentro de un régimen general, ¿no? De reparación de daños. ¿Por qué? Porque para mí el sistema de la ley de riesgos no es un sistema de reparación de daño en este sentido, en que la causa de la obligación que sanciona en cabeza de las aseguradoras de riesgo, ¿no? Como esa persona jurídica de derecho privado que vía el artículo 27 es creada en principio para administrar este sistema, ¿no? Un sistema que nosotros sabemos que se integra o se estructura a partir de dos grandes momentos: contingencia y situación cubierta, ¿no? Y dentro de situación cubierta
tenemos la incapacidad laboral temporaria y luego la incapacidad laboral permanente. Esto que parece una cuestión de perogrullo, siempre, por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, lo ha esbozado la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires para determinar la aplicación en el tiempo de las sucesivas reformas que ha tenido el régimen de prevención y reparación de infortunios laborales que integra la Ley 24.557, ¿no? Entonces, la contingencia es la que activa el sistema, pero el punto para entender cuál es la naturaleza de la respuesta que da este sistema es que es una obligación que tiene, es un conjunto de obligaciones que tienen causa en la seguridad social. ¿Por qué? Porque a diferencia del sistema de reparación de daño, el sistema de reparación de responsabilidad civil, primero, todo este sistema no responde o no se estructura alrededor del concepto o la idea de daño injusto, sino que responde a la manda constitucional de otorgar una respuesta frente a una contingencia social disvaliosa, que es la situación de incapacitación temporaria o permanente del trabajador o la trabajadora que sufre un accidente de trabajo por el hecho de ocasión, una enfermedad que se atribuye a la prestación de servicios a las órdenes de empleador, una enfermedad profesional o eventualmente un accidente in itinere y también el célebre y nunca bien ponderado accidente interconcurrencia, ¿no? El que ocurre entre el trayecto que va, o en el momento en el cual el trabajador o la trabajadora se tiene que desplazar hacia los prestadores médicos del RT, ¿no? El accidente de interconcurrencia también cae dentro del sistema de la ley de riesgo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el fundamento constitucional del sistema de la ley de riesgo de trabajo no está en el artículo 19 de la Constitución Nacional, sino en el artículo 14 bis. Por eso, esta necesidad de responder frente a la contingencia social disvaliosa, ¿sí? Esto para entender después cómo juega la remisión que hace el artículo 18 a la 2441. No es novedad que nosotros estemos articulando en el ámbito del derecho al trabajo obligaciones que tengan causa en la seguridad social. No es nuevo. El artículo 248, por más que digan que es el legislador lo haya nombrado una indemnización, es una prestación de la seguridad social. Las prestaciones, llamadas indemnizaciones, del párrafo segundo del artículo 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, o el cuarto párrafo del artículo 212, que es el último que es la imposibilidad de continuidad de la relación que nace del contrato por imposibilidad de realizar su objeto, por la incapacitación total del trabajador o de la trabajadora, ¿sí? Incapacitación sobreviniente, y demás, ¿sí? Situaciones, pero estas son, yo sé que esto no, yo lo digo rápido, hay mucho detrás, pero son obligaciones con causa en la seguridad social. ¿Y por qué, básicamente? Uno dice, bueno, está en el 14 bis. Pero a diferencia de las obligaciones de causa resarcitoria, las del artículo 19, primero, no concurre la idea de daño injusto, por lo tanto, no hay necesidad de que concurran como elementos para la constitución del vínculo obligacional, ni la autoría ni la antijuricidad. ¿Me siguen? En un sistema de reparación de daños, de responsabilidad civil, tal y como se estructura a partir de los artículos, principalmente a partir del artículo 1716 del Código Civil Comercial de la Nación, ahora vamos a ver un poquito de esto, la diferencia que hay entre el sistema de la seguridad, la respuesta que da el sistema de la ley de riesgo frente al sistema de responsabilidad civil, básicamente es que si ustedes leen el artículo segundo de la ley 26.773, lo que va a decir con muchísima claridad
es que las prestaciones dinerarias de ese régimen, de la ley de riesgo y sus leyes y decretos complementarios que la integran, a lo que apuntan es a cubrir la disminución, no lo dice casi así textual, a cubrir la disminución total o parcial de la aptitud del trabajador o la trabajadora para realizar actividades productivas o económicamente valorables. O sea, se toma al trabajador o la trabajadora como una unidad económica. Esto no es nuevo, esto ya lo dijo la Corte, no se asusten que empiezo con los fallos, lo dijo en Ascua Consomisa, que es fallo 333.361. Ascua Consomisa es muy importante. Yo creo que es uno de los fallos más importantes de la así llamada primavera laboral de la Corte, desde el año 2010, por eso está en el tomo 333, que tiene muchísimas aristas muy importantes, ¿no? Cito un instrumento supralegal muy importante que es la Carta de Garantías y Derechos Sociales, de Derechos y Garantías Sociales. Pero básicamente ahí la Corte en Ascua lo que plantea es esto, que estos sistemas, ¿no? En aquel momento refería al tope dentro del régimen, del viejo régimen de la ley 9.688, una ley muy importante, porque por ejemplo, el sistema de responsabilidad, los factores de atribución de responsabilidad de carácter objetivo están previstos en esa ley 9.688, que es del año 1915, y recién el Código Civil, con la reforma de la ley 17.711, la célebre reforma de Borda, allá lejos y hace tiempo, incorporó después el párrafo segundo del artículo 1113 del Código Civil, aquel viejo, ¿no? El de la ley 340. Pero bueno, fíjense la anticipación que tenía el derecho del trabajo en esto. Pero más allá de esto, el punto es que en estos sistemas de la ley especial, lo que se toma es al trabajador o a la trabajadora como una unidad económica y por lo tanto la respuesta, ¿sí?, frente a la situación de incapacitación es cubrir, ¿sí?, esa minusvalía. La diferencia es que en un sistema de reparación de responsabilidad civil, las obligaciones de causa resarcitoria lo primero que necesitan es acreditar el daño, ¿no? Como todo. Un daño que después se califica injusto, o sea, que no tiene causa de justificación alguna. De ahí la necesidad de que concurra la antijuricidad como un elemento constitutivo, ¿sí? Y después un factor de atribución de responsabilidad sea subjetivo u objetivo, ¿no? Y de ahí la idea de autoría. Cosa que en el sistema de riesgos no pasa. Y el nexo de causalidad suficiente. Ustedes fíjense que en el sistema de la ley de riesgo, el accidente de trabajo por el hecho de ocasión, el accidente in itinere y el accidente, vamos a llamarlo así, en interconcurrencia, no exigen acreditación de causalidad alguna. ¿Me siguen? Basta que se haya producido. ¿Se entiende esto? Se activa. Ahora, después, si esa contingencia eventualmente se sigue una situación de incapacitación por algo básico, ¿no?, que siempre dice la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que lo que se repara o se resarce o lo que se pretende cubrir, ¿no?, en el lenguaje de la ley 26.773, es la incapacitación, ¿sí?, no el accidente en sí. ¿Sí? La contingencia activa el sistema, después tenemos la situación cubierta. Pero digo, en el sistema de la ley de riesgo de trabajo, lo único que exige acreditar causalidad entre la prestación de tareas y la incapacidad eventualmente determinada es el artículo 6, apartado 2, que refiere específicamente a la enfermedad profesional. ¿Sí? Esa es la única situación donde uno debería realizar un examen de causalidad. ¿Se entiende esto? Bien. Sí. El resto basta que se produzca en el ámbito que está contemplada la contingencia para que se active el sistema. ¿Me siguen? Sí. Vamos a decirlo con un ejemplo burdo. Si hay dos compañeros de trabajo en X lugar, imaginen uno de estos lugares grandes, no vamos a hacer un PNT,
pero que venden productos del hogar que están al lado de los supermercados, bueno, y que venden cuestiones, todo para el hogar. Bueno, vieron que andan mucho con pallets y todo. Generalmente suceden todo tipo de accidentes ahí. Ahora, supongamos que están dos compañeros de trabajo, A y B, y en el momento, en T1, ¿sí? A lo mira B, ¿sí? Se da vuelta, y en T2 B está caído, ¿sí? Se cayó sobre algo o se le cayó algo. ¿Hay que acreditar causalidad ahí? No. Uno podría decir, es en ocasión. De hecho, hasta, por ejemplo, Mario Ackerman, ustedes seguramente han leído las sucesivas publicaciones que ha tenido, tanto en el tratado, ¿no?, que es el tomo 6, ¿no?, el de riesgo A y B, de riesgo y salud en el trabajo. Es ese, en el ya mítico Tratado de Derecho del Trabajo, o en las sucesivas leyes de riesgo comentadas, que específicamente, cuando habla de la relación de ocasionalidad, le refiere como una relación más lábil, a lo que se refiere, incluso plantea el ejemplo de el caso del trabajador que se infarta en el mar, prestando servicios. Eso es un accidente en ocasión, claramente. Y de hecho la jurisprudencia así lo ha receptado. Por ejemplo, la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Bien. Dicho esto, para que se entienda se entiende por qué estamos en un sistema de reparación Te hago una consulta, más allá de después de las consultas que se hagan al final, respecto a eso que estás diciendo, ¿podríamos entender que el régimen de reparación de riesgos es algún tipo de régimen sui generis, quizás que no tenga que estar bajo la órbita exclusiva de seguridad social, digo, porque también tiene cuestiones, y la existencia de las compañías de seguro, de las RTs, así lo dicen, que tienen que ver también con el régimen de seguro general? O sea, no podríamos desde esa visión creer que es un sistema de reparación sui generis. A ver, yo como lo veo, para mí claramente es seguridad social, porque se entiende desde la manda constitucional, ¿sí? O sea, yo interpreto la ley desde la Constitución. Entonces, digo, a ver, ¿qué me explica la razón jurídica de este sistema? Porque de hecho, a tal punto es un sistema de la seguridad social y no un sistema de reparación de daño, que contempla el accidente in itinere y también contempla el accidente interconcurrencia, ¿sí? El in itinere se puede justificar, Gonzalo, porque está a disposición del empleador desde que sale de su casa. No está a disposición del empleador, que es el temita de Páez Alfonso, 341-1268, que no está a disposición del empleador. ¿Por qué? Porque no va a ser sancionado. Estar a disposición es estar sujeto a los poderes exorbitantes al régimen común de los contratos, los artículos 64 y 68 de la LCT. O sea, ni lo organiza, ni lo dirige, ni lo sanciona, ¿sí? No está a disposición en este sentido, ¿sí? Después discutimos si la distinción que planteó ahí, igual ya la Corte lo consideró constitucional, porque le revocó una sentencia a la Sala Tercera, después de Páez Alfonso Cáceres. Pero más allá de eso, el punto es que lo que explica esto principal es que tiene a cubrir la incapacitación para actividades productivas o económicamente valorables, y eventualmente la necesidad de asistencia frente a la situación de gran invalidez, ¿sí? Textual, hasta ahí corta la 26.773. En cambio, en el sistema de reparación civil, ¿cuál es la regla? Es el artículo 1740, la reparación plena en el lenguaje del Código Civil y Comercial, o reparación integral en el lenguaje incluso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La reparación integral tiene, el derecho a la reparación integral tiene carácter constitucional, lo dijo la Corte en Aquino, ¿no? 327-3753. Lo volvió a decir en un supuesto que era arbitrariedad de sentencia, que era Ontiveros, la jueza de Mendoza, que es 340-1038, y lo vuelve a decir
lo enfatiza, si bien no era el punto de la discusión, que era un tema de factores de atribución, es muy lindo ese fallo, que se llama Rey, que es 340-1940, ese es facilísimo. Si leen el voto de Lorenzetti, ahí plantea que el sistema de reparación de daños, tal como está concebido en el Código Civil y Comercial de la Nación, se concibe como un crédito a la víctima y no tanto como una sanción a aquel que daña. ¿Por qué? Porque el sistema de reparación de daños a lo que apunta es a reconstituir un equilibrio, ¿sí? En este caso, cuantificando, monetizando la posibilidad de el daño rompe un equilibrio psicofísico y general, y si nosotros leemos con todas las discusiones que vinieron después, lo que la Corte de alguna manera sostiene en Aróstegui, ¿no? Aróstegui hay que leerlo siempre. Aróstegui es 331-570, es de 2008. Ahí en Aróstegui lo que plantea la Corte es, bueno, la persona no hay que tomarla, la persona del trabajador o la trabajadora, la persona en el sentido de centro de imputación normativo, la persona no hay que tomarla solamente como una unidad o un agente económico, sino que, para decirlo bien rápido, la reparación tiene que contemplar esto que llamaba el daño al proyecto de vida, la totalidad de las implicancias que conlleva, ¿sí?, la producción de un daño sobre la esfera personal. Sí, si bien la Corte no habla de daño a la persona, ese es otro tema. Por ejemplo, el concepto de daño a la persona es una definición que introdujo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo hiperconocido que es Loaiza Tamayo contra Perú, ¿sí? Y después tuvo un derrotero. Y hay quienes dicen, bueno, no es que la Corte Interamericana creó el rubro o el concepto de daño a la persona, sino que optó por como es una corte supranacional, y hay distintas tradiciones en el ámbito interamericano, distintas tradiciones jurídicas, para referirse, por ejemplo, a lo que acá llamamos daño moral, ¿no? Por ejemplo, esa es la posición que tiene el profesor Hugo Aciarri, para nombrar a alguien que tiene mucho peso en esto, de la Universidad Nacional del Sur. Pero eso es otro debate. Pero lo que quiero enfatizar con esto, para que después se entienda por qué vamos a ir a la ley 24241 y por qué se van a distribuir las cosas como se distribuyen, y son eventuales beneficiarios de una prestación dineraria quienes designan la ley, es que específicamente lo que está en juego acá es una obligación dentro de la ley de riesgo que tiene causa en la seguridad social, ¿sí? Este es el punto. No apunta a la reconstitución de un equilibrio, ¿sí?, que eso es lo propio de una obligación resarcitoria, ¿sí?, sino que toma un aspecto, cubre o busca cubrir la disminución de la aptitud del trabajador o la trabajadora para el desempeño de actividades productivas o económicamente valorables. Y eventualmente la situación, cubrir las necesidades de asistencia que se siguen de la situación de gran invalidez, provocada por un infortunio o una contingencia contemplada dentro del régimen de la ley de riesgo. Esto, si hay duda, lo volvemos a charlar, pero esto está así, lo plantea así la ley 26773, que me parece bien. Ahora, el sistema de la ley de riesgo y el sistema de reparación civil no son contradictorios, ¿sí? De hecho, la Corte, nosotros sabemos que tienen dos fallos que van pegaditos, que son del año 2007, van pegaditos porque están uno al lado del otro en el tomo, que son Cachambí y Liosco, que son 330-2685, 330-2696. Yo siempre voy con los numeritos porque es más fácil para que los encuentren. Yo me acostumbré a buscarlo en el buscador. Pero bueno, que ahí que dice la Corte, que el sistema de la ley de riesgo, para decirlo mal y pronto, ¿no? El sistema de la ley de riesgo, el sistema de reparación del derecho común o el sistema de responsabilidad civil son complementarios a un mismo fin. Esto planteaba la Corte, ¿no? Para entender que el hecho de percibir o pasar por el trámite ante las comisiones médicas o percibir las prestaciones de la ley de riesgo no invalidaba o no sellaba la suerte adversa de un reclamo
dirigido a obtener una reparación plena o integral, ¿sí? Esto, porque lo de Iliosco y lo de Cachambi, lo de Iliosco volvió cuando fue en su momento el artículo 4 de la ley 26773, que bueno, igual ahora está el presente Vera de la Corte de la Provincia, ¿no? Pero igual era algo que apenas salió la ley, Ricardo Foglia precisamente dice, miren, todo bien con el artículo 4 de la ley 26773, pero acá tenemos Iliosco y Cachambí, o sea que no se puede plantear una supuesta exclusión o... bueno, se llama, sí, en realidad la opción era reconstituir o retrotraer a la opción excluyente del régimen de la 24.028. ¿No? Como ven, todo el sistema de riesgo y de prevención tiene una historia larguísima en el derecho al trabajo. La 24.028 fue una ley que duró nada, 4 o 5 años. En el medio un caos total. Pero bueno, los más grandes siempre cuentan eso. Yo era muy chiquito, así que no me acuerdo. Pero, digamos, volver a enfatizar esto, ¿no? Que estamos en un sistema de la seguridad social, ¿sí? Ni para mejor ni para peor, ¿sí? Perdón. Listo. Pensé que era una pregunta. Bien. Si queda claro esto, avanzamos ahora ya con lo del artículo 18. Sí, Gonzalo, perfecto. Bien, bueno. Lo del artículo 18 en realidad es lo que quedó en el medio, ¿no? De la... hay una célebre y nunca bien ponderada laguna, ¿sí? Yo laguna, porque aparte dicen, no, las lagunas del derecho, bueno, acá tenés una laguna. Casi una laguna tenés. Es una laguna, para los que les gusta el churrón y bullying. Y el debate si hay laguna en el derecho o no. Bueno, acá para mí, evidentemente, hay una laguna. ¿Por qué? Porque el sistema tal como se pensó, ¿sí? Primero, nosotros sabemos que el sistema tiene una fórmula, ¿sí? Que se fue cambiando y que hoy quedó en 53 por ingreso base mensual, por porcentaje de incapacidad, por el coeficiente de edad, 65 dividido por la edad al momento del accidente, básico, ¿no? Y después, eventualmente, comparamos el resultado de la fórmula con la multiplicación del piso por la incapacidad, ¿no? Artículo 6, decreto 1694/09. Nada nuevo. Bien, eso es el artículo 14, apartado 2, inciso A. La ley de riesgo tiene muchos problemas, pero en la estructura está bien esto de el artículo, el apartado y el inciso. Especialmente para los que somos medio neuróticos obsesivos, porque está bien ordenadito. Después, bueno, discutimos los otros problemas que tiene. Después, el artículo 14, apartado 2, inciso B, el artículo 15, apartado 2, y el artículo 18, lo que establecían era una prestación que se liquidaba en forma de renta, ¿sí? La historia cuenta que en el año 2004, ¿no? En un fallo muy conocido que se llama Milone, que es fallo 327, página 4607, que es muy importante. Entre otras cosas, ahí la Corte cita el convenio 17 del OIT, y lo que dice es que básicamente decreta la inconstitucionalidad del artículo 14, apartado 2, inciso B, de la ley de riesgo, en tanto en cuanto la forma del pago de renta básicamente no satisfacía el fin, porque hace un análisis de medio afín ahí la Corte, no satisfacía el fin que perseguía en forma explícita, a partir de la exposición de motivos de la ley, la sanción de la ley 24.557. Después, unos años después, en el año 2008, llegó un fallo muy conocido, también que se llama Suárez-Guimbar, que es fallo 331.510, que ahí decretó la inconstitucionalidad del pago en renta de la prestación diaria del artículo 15, apartado 2.
Eso en la provincia de Buenos Aires tuvo impacto en el año 2012, el 7 de marzo de 2012, en un fallo muy conocido que se llama Manrique Obregón, que es la causa es 104.576, que ahí también la Corte, con cita tanto de Milone como de Suárez Guimbar, decretó la inconstitucionalidad de la forma del pago en renta o la liquidación en forma de renta de la prestación dineraria que sanciona el artículo 15 apartado 2 de la ley de riesgo, ¿no? En aquel momento con la redacción primera. Bien. Cuenta la historia, que esto tiene, ¿no? Hay un fallo del año 2007 que no está publicado en la colección de fallos, que se llama Torales Gustavo Ramón contra Provincia RT, cuando no Provincia RT, sobre accidente de ley 9688, porque es buenísimo, habían quedado como en el nomenclador de la Justicia Nacional del Trabajo, quedaban todavía así, como accidente de ley 9688. Aquí no también estaba caratulado así. No salió en la colección fallos, pero ahí la Corte lo que hizo es básicamente esto. El juzgado había decretado la inconstitucionalidad del artículo 15, apartado 2 de la ley de riesgo, y cuando la demandada apela en la Cámara le dice, acá no hay agravio, es abstracto el planteo. ¿Por qué? Es abstracto en el sentido que no hay agravio, perdón. ¿Por qué? Porque lo pague en forma de renta o lo pague la prestación dineraria, debe lo mismo. ¿Me siguen cuál era más o menos el razonamiento? Con lo cual, la Corte dejó firme la decisión de la Cámara, ¿sí? Un año antes de Suárez Guimbar. Torales no está publicado en la colección fallo, pero bueno, quedó ahí dando vueltas como un antecedente, ¿no? Pero bien, entonces, ¿qué tenemos, no? Antes de la sanción de la ley 26773, que la liquidación de la prestación dineraria en forma de renta no satisfacía, ¿sí?, el requisito constitucional de responder a la contingencia social disvaliosa, ¿sí? Por supuesto que la Corte hace una construcción mucho más extensa, densa, y alguien diría robusta o fundada de esto. Los remito a esto porque no es el punto de la charla, pero siempre es bueno volver sobre esos fundamentos de la Corte. El punto es que cuando se sanciona la ley 26773, el artículo 2º, párrafo 4, lo que establece es, haciéndose eco de esos precedentes, dice que se establece como principio la forma de pago, ¿sí?, total, ¿no? O sea, de pago único. Es un sistema de pago único. ¿Me siguen? No de renta, salvo casos que se... Pero el principio es el pago único. Listo. Ahora, ¿qué pasó? Después el decreto 472/14, pues decía, bueno, ¿cómo se liquida esto? Antes que saliera la ley 26773 y se decretaba la inconstitucionalidad del pago en renta, básicamente, ¿qué se hacía? Se agarraba la fórmula del artículo 14, apartado 2, inciso A, y donde iba 25, 20, 25, digo los porcentajes que se me ocurren generalmente, 30 hasta 49, ahora pones 50, 51, y si era fallecimiento, 100. ¿Me siguen? Esa era la lógica, ¿no? Bueno, si ustedes leen el artículo 2º del anexo que está incorporado al decreto 472/14, ¿qué dice? ¿Cómo se van a liquidar las prestaciones de pago único? Conforme la fórmula del artículo 14, apartado 2, inciso A de la ley de riesgo. Bien. Que es algo que también la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en ese presente, Manrique Obregón, unos meses antes en octubre de 2012, el 28 de octubre me parece que fue que entró en vigencia de 2012 la ley de riesgo, la ley 26773, perdón, y Manrique Obregón es del 7 de marzo de 2012. Pero bueno, como para que tengan un parámetro del asunto. ¿Para qué pasa? Se modificaron en consecuencia, se hicieron reformas sobre los artículos, principalmente sobre el artículo 18, no. No se estableció, ¿por qué? Porque la remisión que sigue haciendo
el artículo 18, ¿sí? Todos lo hemos leído, la ley se reputa conocida por todos, que es una ficción jurídica, no es una presunción. Pero bueno, materia para otra clase. Una ficción en sentido fuerte, no peyorativo. ¿El punto cuál es? Que ahí el artículo 18 está pensado como una prestación dineraria que se liquida en forma de renta vitalicia. ¿Me siguen? De ahí la remisión al artículo 53 de la ley 24.241 y después, vía esa remisión, al artículo 98 de la ley 24.241. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que el sistema de renta vitalicia lo que contempla es que los beneficiarios que concurren a medida que acceden a la mayoría de edad, ¿qué pasa? La prestación va quedando en cabeza de quien sigue necesitando, ¿sí?, ese ingreso. ¿Se entiende? Entonces, si por ejemplo es cónyuge, barra conviviente, convivienta, como quieran, y hijo, hija, hije, a medida, si contemplar en el sistema de seguridad social la liquidación de la renta, en este caso de una pensión, a medida que va avanzando en la edad y accede a la mayoría de edad, el 100% después, ¿quién lo va a terminar cobrando? La cónyuge, lo conviviente. ¿Me siguen? Está pensado así el sistema. Ahora, en un sistema de pago único, idea, bueno, ¿cómo se distribuye? Entonces, acá viene la discusión. En algún momento, igual la doctrina en esto, la mayoría de la doctrina entiende que no, pero alguna vez esbozado, bueno, tomemos como pauta analógica el artículo 248. ¿Sí? El artículo 248, la llamada indemnización, para mí es prestación de la seguridad social, que establece o sanciona la ley de contrato de trabajo para el caso del fallecimiento del trabajador o la trabajadora. Ustedes saben que hay una remisión a las personas, ¿sí?, que están enumeradas, las personas y no las condiciones, ¿no? Esto lo dijo el plenario Kaufmann en el año 1992 de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo, y en el año 2004, 12 años después, replicó en un fallo como doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que se conoce, es el presidente Verón. La causa es la 76.363. Pero bueno, que básicamente lo que dice ahí es los beneficiarios de la prestación del artículo 48 de la Ley de Contrato de Trabajo son las personas enumeradas en el artículo 38, no las personas y las condiciones. ¿Me siguen? Esto ya quedó clarísimo. Ahora, como es un beneficio de la seguridad social, con la única condición de acreditar el vínculo y no la condición, ¿sí? O sea, la condición es lo único que se necesita para acceder es acreditar el vínculo con el causante. Ahora, concurren ahí por derecho propio, no siguen a la persona al causante. ¿Sí? No es lo que nosotros llamamos el iure sucesionis, iure sucesiones. No es por derechos sucesores, sino que es por no siguen la persona al causante, sino que concurren como derechohabientes, beneficiarios directos. Generalmente la cuenta es que se divide en partes iguales, ¿sí? Sería la madre, 3 hijos, 33, 33,33, 33,33, 33,34. Esa sería más o menos la pauta, porque es en partes iguales si no tenés otro parámetro. Ahora, en el caso de la ley 2441, uno tiene que atenerse a las pautas para liquidar la concurrencia del artículo 18, básicamente en cómo se liquida, por ejemplo, una pensión o un beneficio de la seguridad social. ¿Me siguen en esto? No son las pautas del 248, son las pautas propias, por eso la remisión al artículo 98 de la ley 2441. Entonces, en esto hay
cierta laguna, pero yo le voy a dar 3 ejemplos, los 3 ejemplos clásicos que generalmente vemos, y la pauta, ¿no? En el primer caso tenemos, ¿se entiende hasta acá? Bien. En el primer caso tenemos como beneficiario en los ejemplos clásicos, ¿no? Cónyuge o conviviente y un hijo o hija. En ese caso, que es el que les pasamos que tuvimos nosotros la oportunidad de fallar, a la cónyuge le corresponde el 71,43% de la prestación, más la prestación de pago único, ¿no? Estamos hablando de un todo, ¿no? Y el 28,57%, si la cuenta no me dio mal, al hijo o hija. Ahora, si es cónyuge / conviviente y 2 hijos, ahí se vuelve a distribuir y es 55,56 para cónyuge conviviente, 22,22 para cada uno de los hijos. Y en el tercer ejemplo llegué hasta 3 hijos. Que sería cónyuge o conviviente y 3 hijos sería, esperen que hago la cuenta, son 45,46 para la cónyuge / conviviente, ¿sí? Y para cada hijo o hija sería el 18,18, lo cual te da un total del 54,54 más 45,46. Ahora bien, en esto hay algo que plantea, nosotros no hemos tenido casos, pero hay algo que plantea Horacio Schick que es interesante. A través, él menciona la reforma que hizo el decreto 1278 del año 2000 al artículo 18, y señala y nos dice, siempre teniendo en cuenta que cuando es pago en renta, esto que les decía antes, los hijos o hijas que van accediendo a la mayoría de edad, o por ejemplo, que están más cerca, vieron que el artículo 18 refiere o hasta 25 los hijos o hijas hasta 25 años, en caso de que sean estudiantes y estuvieran a cargo del padre o de la madre, ¿sí? Entonces, si están más cerquita de esa edad, si se pagaran rentas, ¿sí? Supónganse que tenía 20 años al momento del fallecimiento, se le pagaría renta por 5 años. ¿Me siguen? Le correspondería renta por 5 años. Entonces Chica ahí dice, bueno, si uno contempla, no es lo mismo para liquidar que los hijos al momento del fallecimiento, al momento de la contingencia disvaliosa, sean menores, por ejemplo, de 7, 8, 9, 10, 11 años, 12 o lo que sea, que sean más próximos, ¿me entienden? Por este tema. Entonces, lo que plantea allí es la posibilidad de que eventualmente se redistribuya en favor de quién. En favor de la cónyuge. Siempre teniendo en cuenta esto. ¿Se entiende? Porque es como el sistema lo que apunta es a cubrir la situación de incapacitación o eventualmente la pérdida del ingreso familiar. Después uno puede discutir, esto tiene poca perspectiva de género, pasa por un montón de cosas, yo lo entiendo todo. Es más, y esto debería tener una discusión aparte sobre esto, pero básicamente es una idea, la idea de la familia uninuclear y demás que tiene, pero bueno, el punto cuál sería, se pierde el ingreso del trabajador o la trabajadora y por lo tanto hay que colocarlo en cabeza como sostén o jefa de hogar. ¿Me siguen? Esa es la idea. Entonces por eso debería ir a quien estaba a cargo de las tareas de cuidado. ¿Me siguen? Es súper discutible. Pero digamos, el sistema hoy está así. Entonces, ¿el punto cuál es? Frente a esa laguna, las pautas de liquidación hoy son estas. ¿Sí? Estas son las pautas de liquidación. Como ven, cada vez que concurre un hijo más, se van la masa o la porción de la cónyuge o el cónyuge, la conviviente o el conviviente, se disminuye un poco. Pero con esta salvedad que yo les hago de esta mención que hace Schick, ¿no? No lo hizo ahora, lo hizo ya en el año 2014, vieron que él les publicar mucho, cuando publicó el régimen de infortunios laborales de la ley 26773,
pero el tomo del el libro del año 2014 que ya tenía que incorporé el decreto 472, ¿sí? Porque hay dos de estos. Pero bien, más que nada para que tengan en cuenta cuáles son estas pautas y por qué no se hace la partición de 50 y el otro 50. ¿Se entiende? ¿Por qué no se hace esa partición? Porque no es un crédito sucesorio, ¿sí? Es un crédito de la seguridad social. Y teniendo en cuenta esto también, de que nosotros apelamos a estas pautas, teniendo en el medio esta laguna. Uno diría, bueno, de ley deferenda, ¿no? Podríamos decir, bueno, se deberían establecer estas pautas también teniendo en cuenta por ejemplo, si hubiera un criterio bastante razonable, teniendo en cuenta también la edad de hijos o hijas al momento del fallecimiento del trabajador o la trabajadora. Que yo creo que es una pauta atendible esa también. Como para tener en cuenta la distribución entre los derechohabientes, ¿sí? Partiendo siempre la idea que los derechohabientes, los beneficiarios de esa prestación dineraria, son los que están específicamente enumerados en el artículo 53 de la ley 24.241. ¿Sí? Bien. Gonzalo, te hago una consulta. El tema de la manera en la que se distribuye el dinero de las prestaciones que corresponde a la cónyuge, conviviente, con lo que la persona que haya quedado, y a los hijos. Hay una resolución de la SSN que establece cómo se hace esa distribución. Yo no sé de dónde la adquirí, pero bueno, la tengo a esa resolución, es del año 2010, y que establece, obviamente de una manera un poco compleja, porque mirá, si se puede ver, esto para nosotros quizás puede ser chino, porque no es tan fácil de ver cómo se distribuye en el entendimiento de un abogado, lo digo, ¿no? Bueno, entonces digo, esa resolución establece cómo se hacen estas distribuciones entre los hijos y la persona, sea conviviente o cónyuge que haya quedado. Entonces la pregunta es, esa distribución, cuando ustedes tienen, por ejemplo, en el fallo que estábamos analizando, que es un fallo del Tribunal número 1, o en los que ustedes tienen que basarse, ¿utilizan esta resolución para ver los porcentajes de distribución? Porque recién entendí que vos decías que utilizan algunos criterios de la seguridad social. No, nosotros utilizamos, en ese caso particular, el criterio que utilizaba la ANSES, ¿sí? Porque entendíamos por remisión al artículo 98, ¿sí? Claro, este es específico que establece que es para el régimen de la ley de riesgo de trabajo. Entonces, tiene muchos años ya, por eso a mí me dan ciertas dudas, también lo que decías recién del orden de prelación, porque uno después se encuentra con un montón de cuestiones en la práctica, donde hacen concurrir a una ex esposa con una concubina, donde hacen concurrir a, obviamente, personas, porque se supone que hay un orden de prelación excluyente, es lo que yo entendí también de lo que vos decías recién. Sí. Y el primero no estaba, y el segundo no es que tienen que concurrir, en realidad, salvo que haya hijos menores, bueno. Entonces, claro, salvo que haya hijos menores, pero cuando se habla de orden de prelación, es que si hay uno, después exactamente. Bueno, después que hay sentencias donde eso no sucede, seguramente vos lo sabrás, o sea, hay jueces que creen que deben concurrir, que el orden de prelación no es excluyente, entonces después entramos con... Por eso, yo no puedo abrir juicios sobre otro. Yo lo puedo decir en el sentido que nosotros lo hemos fallado, o cuando eventualmente se presentan situaciones a la hora de eventualmente una homologación, pero ahora ya casi no hay de estas. Pero el punto es entender que el orden de prelación, salvo que estén los hijos menores, porque el punto cuál es, que a lo que apunta precisamente es a cubrir la contingencia sobre aquel que se vio privado de ese ingreso, ¿me entienden? Sí. Porque esa es la razón que tiene, ¿me siguen? Si nosotros lo entendemos desde ese punto de vista, no desde quién tiene vocación, o sea, acá nadie continúa la persona del causante, está claro, no es un crédito sucesorio, esto está clarísimo, nos falta. Los beneficiarios estamos en un tema de seguridad social. Y la seguridad social a lo que apunta es a esto, a
evitar el desamparo que se sigue del fallecimiento del trabajador o la trabajadora, el desamparo de quienes integraban su hogar, ¿sí? Después ustedes ven que el artículo 18 dice, bueno, en caso de que no haya ninguno de estos, van los padres, en el caso que... Bueno, eso está clarito. Entonces, la prelación a lo que apunta es a esto precisamente, ¿sí? Y de hecho funciona así a la hora de liquidar una prestación de la Seguridad Social, ¿sí? Porque a veces y nos de hecho encontramos también con estas realidades. es así cuando uno liquida el 248, ¿sí? No, sí, ha sido así, ¿sí? Porque a lo que apunta es a esto, a decir, bueno, ¿cuál era el hogar del trabajador o de la trabajadora? ¿Quiénes lo integraban? ¿Quiénes eran sus derechohabientes? O sea, ¿quiénes recibían el ingreso que producía ese trabajador o trabajadora? ¿Me entienden? Ese es el criterio. Por eso digo, acá no se apunta a reconstituir ningún equilibrio, ni a... ¿Se entiende? Esto es puramente respuesta a la contingencia social disvaliosa, ¿sí? Pero bueno, nosotros no hemos tenido ningún tipo de casos de este tipo, ¿sí? Sino este específico, con estas pautas de la seguridad social. Yo entiendo que muchas veces no lo comparé, pero que no sé si en comisión médica están aplicando este criterio. Yo calculo Sí, que yo sí. firmé ayer un acuerdo de comisión médica y el criterio es el que 70, mira, no tengo acá la carpeta, pero es igual que el que vos dijiste, era una Listo, porque cónyuge con un hay que hijo y era igual. tomarlo por eso. Porque hay que tomarlo, porque la cuenta viene de la seguridad social. Sí, ¿Sí? igualmente también hay una resolución de SFN, que es lo que yo te decía recién. Sí, sí. Mira, no me acuerdo bien quién me lo pasó, no sé si era una persona de una RT que me pasó esto, creo que era de provincia, pero no estoy tan segura quién me lo pasó. Yo no la tenía, cuando hablamos sobre el tema de, bueno, cómo se distribuía, me dice, mira, esto, y bueno, y ahí la adquiría esta resolución, pero en la resolución también se establece, y es de la SFN. Y ahí está cómo se divide. Yo tengo entendido que se fija por estas pautas, la distribución. Coincide con los cálculos que hacemos nosotros. Así Sí, que sí, no. desde ya, porque es Igual, 71, casi igual 72. yo te agradezco porque aparte que en la maroma administrativa uno busca y a No, veces es no imposible termina saberlo. encontrando, porque les cuento algo, si uno busca en Infolec y dice, bueno, a ver, entra la ley 24.557, porque no lo vas a encontrar entrando ni a la ley 26.773 ni a la ley 27.348. Dice, normas que complementan reglamentos, ¿vieron ese apartado? Yo me lo Sí, bajo y para esa, leer. digamos, lo único que hay de superintendencia es en el de Superintendencia de Seguros de la Nación es la resolución 1039, no la nombro más, para el caso del decreto 669, ¿no? Que yo me acuerde. Y después cuestiones que tienen que ver con fiscalización, porque aparte a la CRT, digamos, no dejan de ser agentes de seguro, entonces están fiscalizadas tanto por la Superintendencia como por la Superintendencia de Seguro de la Nación. Pero como ven, todo este reglamentarismo lleva a esto. La conclusión es que la cuenta lleva... El mismo resultado. Llegamos al mismo resultado. Por esto de que estamos con estas pautas. Ahora, vos me decís, esto tiene que ser por resolución o por los parámetros de aplicar analógicamente el artículo 98 de la 2441, y yo te diría, lo que está por escrito y sale del Congreso siempre es mejor. Y yo creo que sería una pauta mucho más clara para todos. Principalmente con algo que tiene que ser muy rápido, ¿sí? Sí, O debería ser rápido, ¿sí? No voy a entrar acá en la discusión sobre acceso a la jurisdicción y la prestación del 18. Esto es para otro momento. Pero se entiende cuál es el parámetro. Las cuentas llegamos a lo mismo, ¿sí? Yo les di los 3 ejemplos
clásicos que tenemos nosotros. Siempre teniendo en cuenta, prelación implica esto, ¿sí? Y aparte, teniendo en cuenta que esto se liquida a partir de tener presente cuál es el fin que persigue esa prestación, ¿sí? Por eso desde el principio yo empecé con todo esto porque, perdón que lo hice un poco y vuelta, pero dije iba a ser una charla informal, pero estamos entre toda gente conocida. Digo, de por qué es una obligación con causa en la seguridad social, ¿sí? Y esto, y de que el sistema en los papeles debería apuntar a la inmediatez, de hecho lo decía la ley 26773, ¿no? La celeridad para obtener esta prestación. Y de última, después uno discute la reparación plena o integral, que tampoco hay que tenerle miedo, ¿eh? Sí. A veces uno hace un mundo de la reparación plena o la obligación de seguridad, que es una obligación de resultado, ¿no? Tranquilamente. Aparte con la redacción actual, se recuperó la redacción histórica del artículo 75, que eso es importante. Bueno, uno debería volver a tomar en cuenta esto, ¿sí? Porque no es que, la responsabilidad civil, como si fuera un oráculo. Es algo que requiere su estudio, requiere su prueba, pero no dejar de ser. Esto es un sistema rápido, o debería ser un sistema rápido. Por eso les dije que cuando es por el hecho, ocasión, in itinere o interconcurrencia, no hay examen de causalidad. ¿Ves? ¿Cuándo se produjo? ¿Qué pasó? ¿Tienen capacidad? ¿No? Listo. Así es. Mira, Gonzalo, ahí está un comentario de la doctora Valeria Villallón, y justamente esto estábamos hablando, donde dice ella, ahora me pregunto si para sostener el ingreso familiar, la liberación de los fondos de los hijos menores no es un problema para el cónyuge o conviviente, porque en realidad los hijos menores queda ese dinero, obviamente, si hacemos un acuerdo en superintendencia, se consigna judicialmente, no se puede cobrar, hay que dar intervención al asesor de menores. Interviene el asesor en Provincia de Buenos Aires, la asesoría de menores e incapaces, que habría que cambiarle la denominación, ¿no? Pero bueno, es otro tema, integra el Ministerio Público. Claro, entonces, que es un problema la liberación de esos fondos. Lo único se le da vista y generalmente se responden rápido. En los casos que hemos tenido nosotros, cuando son sumas que se justifican por esta urgencia, porque, a ver, no deja de ser, responde a necesidades alimentarias. Claro, pero a veces explicar que yo necesito el dinero porque tengo que pagar el supermercado, el colegio o las zapatillas del niño. A ese va de suyo. Hoy, les digo la verdad, con el sistema que tenemos nosotros en provincia, de las audiencias remotas y que estamos conectados, esto se soluciona mucho más rápido. Aparte, la vista es rápida. Y no es que hay que hacer antes, en algunas asesorías, se pedía un plan de inversión. Ahora, teniendo en cuenta los parámetros de la situación económico-social, y aparte que no deja de ser además, Gonzalo, una trabajadora o trabajadora. Claro, imagínate los meses en que ese dinero se consigna judicialmente, lo que se tarda en hacer todo lo que hay que hacer, ese dinero se desvaloriza, también es otro de los temas, ¿no? ¿Cómo hacemos que ese dinero se deposita en pesos? Cuando se consigna, a ver, vos lo consignas, ¿sí? No viene nada controvertido, se ha trasladado. Esto debería ser un chimpum, perdón que lo diga así, ¿no? Generalmente los que yo recuerdo sí, y cuando por X motivo hubo una cuestión de competencia o alguna cosa así, y se demoró, a nosotros no llegó, se terminó pautando la liquidación de los intereses, ¿no? Por esta discusión que hay entre Perfecto. ¿no? Entre el 669 y la activa. Sí, también está la opción de pedir que se haga la transformación en dólares, por lo menos para que no pierdan tanto el valor en cuanto al peso. Ahí no me ¿Te tocó eso? Ahí no me meto. Yo ahí no me meto. Es un en tema. Un paso se hizo, mira, no tengo cuál es el antecedente. Lo único que voy a decir es que el dólar, moneda extranjera, es un bien escaso. Lo que hay que, digamos, a ver, lo que hay que plantearse son mecanismos
rápidos y eficaces, que los hay, para que se dé solución a esto, ¿sí? Por esto mismo que nosotros también tenemos un sistema que está mixto, enganchado, de que ahora hemos quedado nosotros por ejemplo, bueno, hablo por provincia de Buenos Aires, pero bueno, en Pogonza es un tojota, un ciclo con pericia médica, le decía un amigo. Que quedamos en grado de revisión, ¿no? Pero bueno, no, si el expediente llega rápido, ¿se entiende lo que hay ahí? No hay Sí, forma. igualmente, mira, a veces... Al asesor o a la asesora se da rápido, el asesor contesta rápido porque entiende cuál es lo que está en juego y lo resuelve. El tema vuelta, estamos siempre girando sobre el mismo punto, que tenemos... hay cuestiones, a ver, por ejemplo, con la pérdida del valor. Hoy por hoy, sigue siendo una deuda de dinero las prestaciones de la ley de riesgos, ¿sí? Siguen siendo una deuda de dinero. En la reparación integral ya tenemos claro, a Dios gracias, tenemos perfectamente claro que no es deuda de dinero, que es deuda de valor, ¿no? 772 y demás, ¿no? No obstante ello, nosotros tenemos un problema de que el daño moratorio, por situaciones históricas que acarreamos nosotros de la economía, se tergiversa la función del daño moratorio, ¿sí? El daño moratorio tiende a resarcir, ¿sí? Resarcir la indisponibilidad del capital, ¿sí? Ahora, el problema que tenemos nosotros en Provincia de Buenos Aires, parafraseando a un célebre camarista, es que se asimila al trabajador o a la trabajadora un ahorrista forzoso. Entonces se concibe que esa indisponibilidad de capital corresponde a lucro cesante. Yo no conozco trabajador o trabajadora que dice, no pude disponer de mi indemnización porque yo quería hacer un plazo fijo. En realidad es daño emergente. ¿Por qué? Porque si uno no dispone de ese capital, ¿a dónde lo va a ir a buscar? En el mejor de los casos, al sistema financiero formal, que te cobra tasa activa, ¿sí? No te paga pasiva, ¿no? Porque no es un ahorrista forzoso. ¿Por qué vas al sistema a buscar y es daño emergente? Porque tenés que ir porque ese dinero no lo ibas a invertir. Lo ibas a destinar a bienes y servicios, ¿sí? Alimento, vestido, artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es clarito, ¿sí? No lo digo yo, lo dice Lorenzetti en Fallos 338, página 53. Cairone. Lean y dicen, ¿cuál es la función del salario? Esa. Alimento, vestido, vivienda. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, con la reforma de la 27348 y demás, el tema también de la discusión del ripio, ¿no? Bueno, teníamos, vamos a decirlo así, tenemos un principio de entender que lo que hay ahí es daño emergente, ¿sí? Y no lucro cesante. ¿Me siguen? Pero igualmente no hay tasa que en una situación económica compleja tienda a lograr resarcir el daño que se sigue de la mora, y que es un daño, y aparte que hay un daño mayor que el hecho mismo de la mora, ¿sí? Ahí hay un daño mayor que el hecho mismo de la mora, pero eso es otra discusión. Y cómo eventualmente se reclama, si se repara, es otra discusión. Pero el tema es que en este contexto, nosotros, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, tenemos por doctrina legal que el interés moratorio se liquida exclusivamente sobre el capital a la tasa pasiva más alta, a 30 días aparte, bueno, 30 días, ¿no? Porque hay días retiros mensuales, y no
semestrales, trimestrales, pero bueno, ponga. Lo liquida así a 30 días, con esta, que es la tasa pasiva más alta, es la tasa pasiva digital, ¿no? La de la banca internet de provincia. Hoy esto sigue siendo doctrina legal al día de hoy, ¿sí? Hoy sigue siendo doctrina legal. ¿Qué quiere decir eso? Que esa sentencia que se aparta de eso, eventualmente por el artículo 279 se puede casar, ¿sí? Y no hace falta ni que pase al acuerdo de los ministros de la Corte. Basta que por el artículo 32 bis de la ley 5.827, en su párrafo tercero, le van a decir, ping, que nosotros decidimos esto en estos casos, se casa la sentencia, se revoca y se liquida así, listo, no hay. Es como una plancha, no es un 280, pero está más fundado. Pero digo, entonces, son muchos problemas que la única forma de resolución que tienen es una resolución. Primero, que las políticas públicas no corresponden al Poder Judicial. Y segundo, lo mejor en estos casos sería una reforma legislativa que recupere, por ejemplo, en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, recupere, por ejemplo, el texto del artículo 303 de la Ley de Contrato de Trabajo, tal como lo redactó Norberto Oscar Centeno en el año 1974. Yo creo que eso sería lo mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso aporta, nosotros estamos acá en Buenos Aires, lo más próximo al área metropolitana, ¿no? Algunos, otros en el interior de la provincia, o en otros lugares más cerca. Pero digo, a lo que hay que apuntar es a uniformizar y a dar una respuesta igual desde La Quiaca hasta Ushuaia. ¿Sí? O sea, no... Por eso digo que el debate tiene que ser legislativo sobre esto. Y que ya está instalado en esto, ¿no? De alguna manera. Pero te apunte eso, porque realmente las herramientas que necesitan jueces y juezas están bajo el imperio de la ley. Entonces, cuando hay herramientas, nosotros nos pasó, todos cuentan siempre lo del INSEE. Lo del INSEE no es ninguna magia ni nada parecido, es simplemente una reforma legislativa y cómo se aplica la ley en el tiempo sobre consecuencia no agotada, el artículo 7 del Código Civil. No hay mucho más que discutir, no tiene mucha ciencia esto. Cuando las herramientas están, el tema es que pasa entre medio, pero bueno, pero lo más importante es dar el debate legislativo sobre esto. Teniendo en cuenta también que acá son créditos alimentarios, ¿sí? De trabajadores y trabajadoras. Lo más importante, son el motor económico del país, ¿no? El motor del país son los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, y aparte, la Corte lo dijo, son sujetos de preferente tutela constitucional. Preferente, ¿eh? No es una palabra, no es un término menor, ¿sí? O sea, hay un prius ahí en la tutela constitucional hacia el trabajador y la trabajadora. Bueno, esa preferencia constitucional se tiene que traducir en materia legislativa. Por ejemplo, para tutelar el crédito, ¿sí? Eso es lo que esa es mi opinión sobre esto. Al Poder Judicial, ¿qué le corresponde? Dar una respuesta. No, el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice tutela judicial continua y eficaz, y efectiva. Eficaz. ¿Eso qué quiere decir? Dan una respuesta en tiempo y forma, ¿sí? Con el mayor fundamento posible, pero necesariamente con la mayor celeridad posible, ¿sí? Esa es el deber irrenunciable e inexcusable que tiene el Poder Judicial. El Poder Legislativo tiene el deber de legislar conforme los parámetros o los mandatos constitucionales. A nosotros lo que nos corresponde es dar la respuesta en tiempo y forma, ¿sí? Esa
Eso implica también que haya recursos para el Poder Judicial y demás. Pero bueno, Claro, eso es lo que te iba a decir. eso es Hay, otra. hay tribunales que no están integrados antes de salir con todos y de comenzar esta clase, estábamos hablando de lo que pasa en San Isidro, o sea, hay jurisdicciones que están mejor, pero hay otras que realmente es imposible litigar y que tenés audiencia de vista de causa fijada a 2 años, que los juicios obviamente no son lo rápido que nosotros quisiéramos o lo que los trabajadores necesitarían, y entonces tampoco obviamente es una responsabilidad de quizás el único juez que queda en la jurisdicción, también hay una decisión política, supongo yo, en el fondo de todo esto. Yo desconozco sobre eso, no me toca opinar sobre eso. Sí entender esto, ¿no? De que hay una necesidad, digamos, a la justicia del trabajo, bueno, vieron, yo siempre cito lo mismo de Centeno. Centeno decía que cuando redacta la ley de contrato de trabajo, él al poquito tiempo saca un artículo en legislación del trabajo, que es ya con una revista mítica, en unos tomos verdes hermosos, que se llama Introducción a la ley de contrato de trabajo. Y él decía, toda la estructura de la ley de contrato de trabajo se inspira bajo el ideal de la justicia social. Y que el derecho al trabajo, así lo decía, no es un producto de gabinete ni el resultado de la aplicación de fórmulas abstractas, dice. Es una suerte de transacción entre lo ideal y lo posible, dice, y en última instancia el derecho al trabajo, dice él, es derecho a la realidad. Por eso está en constante movilidad, a cambio, y también está sujeto siempre a digamos, a esto, a embates, a necesidad de defender sus principios o reafirmarlos, ¿no? Siempre. El derecho al trabajo, para mí, es la vida misma. Por algo es la disciplina que yo elegí, digamos. Y por algo tiene la importancia que tiene, ¿sí? Porque el derecho al trabajo, cuando uno se asoma a situaciones sociales complejas, donde uno primero lo empieza a palpar es en los tribunales de trabajo, ¿sí? Primero lo palpan en los tribunales de trabajo, después en los de familia ¿viste? Siempre hacen el escalón. Primero en los tribunales de trabajo, después en los tribunales de familia, y bueno, en el peor de los casos, en la justicia penal. En el medio está la justicia comercial. Pero sí, es así. Aparte, los que estamos en derecho al trabajo estamos acostumbrados a esto, ¿no? De que todo el tiempo hay reformas, idas y venidas. Yo me acuerdo cuando los civilistas entraron en la discusión del Código Civil y Comercial de la Nación, parecía que era el apocalipsis, ¿no? Se venía el fin del mundo, era como, ¿y cómo se aplican las leyes en el tiempo? Entonces sacaban los artículos de Mosset Espanés sobre el artículo 3 del Código Civil, sobre el Código Civil, cuando fue la reforma de la 17711, y yo les decía, pero escúchame, yo todos los días, yo siempre doy el mismo ejemplo, entré a la facultad liquidando la indemnización por despido conforme a la ley 25.013. Cuando dice derecho al trabajo, se sancionó la ley 2550. El día que me dieron el título, se sancionó la ley 25.877. En 5 años de carrera, 3 reformas al mismo texto legal. 3 en 5 años. Así que imagínense. Y eso solo en la ley de contrato de trabajo. Ni hablar de la ley. Nos pasa con la ley de riesgo de trabajo y las 500 resoluciones de superintendencia. La ley de riesgo del trabajo sufre este fenómeno no de la inflación legislativa, sino del reglamentarismo, que es otra cosa. Entonces, y muchas veces en el reglamentarismo, perdón, con todo respeto a la actuación de la administración, que es importante, no lo voy a negar, porque es muy importante la administración pública, a veces, muchas veces, en el vacío o en el ímpetu de reglamentar, muchas veces se avanza sobre cuestiones que no debería avanzarse o que deberían ser materia de discusión legislativa. Sí, la resolución 298 tiene varios artículos que son ejemplos de eso. Pero bueno, yo de la 298
no voy a emitir opinión. No, ¿sabés qué te quería consultar? Si podés, por supuesto, si podés primero dar tu opinión respecto a, estábamos hablando del tema de fallecimientos, si vos considerás que nosotros tenemos, de acuerdo a la ley específicamente y a la resolución 298, si tenemos obligatoriedad de paso por comisión médica previo a realizar un reclamo judicial. En los casos de fallecimiento específicamente. Ay, dije que no iba a decir nada. Yo voy a decir las dos opiniones que hay sobre esto. Bueno. Hay una que en principio nos diría que a falta de mención expresa, aunque a veces, o sea, uno agarra el artículo 1 de la ley 27.348 y dice, pero en algún momento nombra los derechos. De los derechohabientes en el artículo. Claro, entonces, después agarrás el artículo 19 de la 298 y decís, la homologación. Y aparte, Gonzalo, siempre opción de la RT y no es obligatorio, ni siquiera. Bueno, por eso todo. Después está la opción, voy a hacer mención nada más a lo que hace un colega rosarino que es un gran laboralista, que es Aníbal Cuadrado. Seguramente alguno habrá leído, trabajó muchísimo y sigue trabajando sobre trabajadores de plataformas, de aplicaciones. Es uno de los que, para mí es el que más sabe en Argentina por lejos de eso, por lejos. Y muy bien fundado. Y él plantea el paso por comisión, pero intimando a que inste el empleador autoasegurado, la RT, lo resumo, intimando al empleador autoasegurado del ART a que inste el trámite del artículo 19 de la 298 y que en caso de silencio concurra a la justicia, a la instancia judicial, perdón. Sí. Me quedé pensando en eso. No, porque estaba pensando solo una nota así de color, pero ustedes saben que ya la Corte desde fines del año pasado, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, considera que la resolución interlocutoria por acuerdo del Tribunal de Trabajo que considera agotada la vía, uno dice, bueno, agota la vía, el paso a través o el cumplimiento, el paso obligatorio de las comisiones médicas, el artículo 1 de la ley 27.348, no configura sentencia definitiva en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Nota al pie. Lo dejo así como para... Pero bueno, no es un dato menor. Pero no, digamos, no se cumple, no es un tema de procedencia, ni siquiera se cumple un requisito de admisibilidad para la interposición de un recurso extraordinario. Pero bueno, nota, ¿sí? Vuelta, lo otro, vieron, yo les dije, esas son como las dos posturas, pero todo, ¿no? Así. Sí. Sí. Yo creo que también hay cuestiones que nosotros tenemos que tratar de hacer para después no encontrarnos con una sorpresa en la instancia judicial, y nosotros ya hemos hablado en algunos de nuestros encuentros de estos temas, y a veces la recomendación es que el profesional intime a la RT a que realice, a que inicie. Nosotros no podemos iniciar nada en superintendencia, entonces es intimarlos a ellos a que ellos lo inicien a un plazo, y que si no lo hacen, ahí tendríamos habilitada la vía judicial. Se producido el fallecimiento, empleador autoasegurado o RT, comunicado por el empleador o por el derechohabiente, inicie el correspondiente trámite para... Claro, esa es una sugerencia a todos los colegas que traten de hacer esta eso es lo que plantea, haciendo un resumen que no le hace honor al trabajo de Aníbal, pero es lo que plantea Aníbal Cuadrado, ¿no? También nos encontramos a veces, Gonzalo, en una realidad que quizás la RT, más que nada con los casos de cuando no hay una cónyuge, sino que hay una conviviente, las ARTs tienen no todas, pero algunas, una serie de requisitos, a veces casi imposibles de cumplir. Entonces, uno intima, ellos te piden la lista de la documentación,
y a veces esa lista de documentación ni siquiera es la que pide la superintendencia para homologar los acuerdos. Yo tengo un caso atravesando ese problema hace casi 2 años que estoy con esto. Tuve que hacer una sumaria judicial porque todo lo que tenía, incluso la pensión de ANSES, no le era suficiente a la RT. Entonces estoy en una situación donde uno no sabe para dónde salir corriendo, porque yo intimé, me dijeron, ok, mandame toda esta serie de documentación. ¿Cuándo voy a tener agotada la guía? Digo, ¿cuándo voy a poder ir a la justicia, si quisiera ir a la justicia? Porque estoy en tratativas de la documentación que me exigen, que es una larga serie de documentación, y que los requisitos que la ART me pide ni siquiera son los que pide la superintendencia. Entonces digo... Judicialmente, la Sí. condición o el carácter de conviviente, en Provincia de Buenos Aires, estoy hablando mucho antes de la reforma actual de la ley de riesgos, e incluso en épocas cuando la discusión era si por qué la conviviente, fíjense lo que voy a comentar, cuando la conviviente no podía acceder a la reparación del daño moral por el artículo 1078 del Código Civil Viejo de la Ley 340, que por doctrina legal de la Suprema Corte se decretaba inconstitucional en ese caso concreto, ¿sí? Y se accedía a la reparación integral, o se incluía el daño material, el daño moral, para decirlo rápido. Bueno, para acreditar la condición de conviviente bastaba la información sumaria, por ejemplo, ante el juzgado de paz, si no tenía domicilio dentro del asiento del departamento, y en ese caso la información sumaria la hace un juzgado civil y comercial, ¿sí? Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos ese invento hermoso que viene de la época del Martín Fierro, que es la justicia de paz, que es muy buena, y que funciona mucho, y que es, de hecho, donde no está la cabecera departamental, el que ataja todos los penales pobres son los jueces de paz, que tienen muchísimo trabajo, muchísimo. No solo esto, pero digo, se acreditaba sencillamente con esto. De hecho, por ejemplo... Gonzalo, una sumaria post-mortem se podría hacer sin testigos. A ver, hay una serie de cuestiones acá, porque no es tan sencillo, ¿viste? A veces la práctica nos presenta muchos inconvenientes. Sí, por eso, uno caso por caso podría ser 200. Yo he visto sumarias judiciales, he visto sumarias post-mortem, con un testigo o dos, ¿sí? Que, a ver, por ejemplo, ¿saben cómo es estos casos? Porque es así, es la vida misma, son trabajadores y trabajadoras. La vecina, el vecino, la kiosquera, el kiosquero, la señora que pasaba 2 días a tomar mate. Esos son los testigos de la... Y aparte, esos fueron los míos, no les... público, aparte la fórmula es público, notorio, pacífico. Esa es la fórmula que tiene, ¿no? Y la que siempre se anotó. Público, notorio, pacífico, ¿sí? Pero vuelta, yo estoy hablando de la instancia judicial y lo que tocó en cada caso, ¿sí? Aparte, teniendo en cuenta algo, solamente, yo no me voy a pronunciar por nada, pero ustedes saben que la ley 19.549, que es la que aplica el trámite de las comisiones, a las comisiones médicas, porque es la ley de procedimientos administrativos, ¿sí? Nacional. Sí. ¿Cuál es el principio básico para el administrado? ¿La informalidad? El informalismo, exactamente. El principio es ese, porque tiene que ser... Aparte, no lo hizo un ícono de la democracia y la defensa de los derechos humanos esa ley, la hizo una dictadura, lamentablemente, ¿no? Claro, igual vos fijate que lo que yo te hago de referencia, digo, para que todo el mundo también deben pasar cosas quizás similares cuando tiene algún caso de estos. O sea, a nosotros la valla nos la pone la RT, ni siquiera estamos hablando que a mí la valla me la está poniendo la superintendencia. A mí la valla me la está poniendo en este caso la RT, que es la compañía de seguros que debe pagar un caso de fallecimiento que tiene 2 años. Después de hacer muchísimas cosas, incluso una pensión favorable de ANSES, estoy tramitando hace más de 1 año una información sumaria judicial. Digo, para que se entienda, ni siquiera tuve acceso todavía a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y no he podido tener acceso a la justicia después de 2 años. Entonces digo, hay un montón de cuestiones que por supuesto también gracias a las leyes mal redactadas o bien, depende de qué lado se quiera ver,
nos complican el día a día con los casos concretos. Entonces nosotros vemos cosas en la práctica de todos los días que no van con lo que debiera ser. Ni siquiera estamos hablando en este caso específico que yo ponía como ejemplo, que la superintendencia me está haciendo complicada la cuestión de la documentación. Entonces eso es algo para tener en cuenta. Estoy en un estadio anterior. Usted tiene que pasar una valla que verdaderamente en este caso, a mí me parece, en este caso específico, porque tengo documentación, me parece injusta. Pero bueno, tenemos al respecto opiniones distintas de muchos de los que tienen que decidir, o sea, los jueces incluso, como decíamos antes, en el orden de prelación, tampoco a veces hace un orden de prelación excluyente, y eso supuestamente no es la idea o el espíritu de la ley. Pero bueno, nos encontramos con un montón de cuestiones que tienen que ver con las opiniones de los jueces en todo caso, que son los que tienen que decir en última instancia, que estaría bueno que también puedan tener en cuenta las cosas que uno tiene que atravesar para poder llegar hasta ahí, porque a veces no se nos complica el acceso directamente a la justicia. Ahí te leo, Vale, lo que estás... Dice Valeria Biagioni que una vez debió hacer una sumaria para comprobar el estado civil de un soltero. Claro, que el trabajador era soltero. Puesto que le habían puesto casado y no lo estaba. La conviviente puede cobrar y sacar una pensión. Claro, a veces, bueno, ahora tenemos certificado de soltería, que yo lo he tramitado y la verdad es que es fácil, es breve el plazo que uno tiene que esperar y demás, pero si uno se encuentra con un problema como Valeria, que figuraba que estaba casado, y ahí es un problema que por supuesto es un escollo para poder acceder a la indemnización que tenga que cobrar la persona. Pero bueno, todos los temas de fallecimiento creo que salieron más a flote, por lo menos es mi opinión, y lo que vemos en AFTE, desde el tema de los fallecimientos de COVID. Hay muchísimas consultas al respecto y ha habido una gran serie de casos, lamentablemente, que bueno, vinieron a reflotar un poco todas estas cuestiones y se ve a diario una gran serie de problemáticas respecto a todos estos temas y la documentación requerida, el acceso y demás. Bueno, Gonzalo, yo no sé si vos tenés, yo te interrumpí ampliamente en tu exposición. No sé si vos, de acuerdo a lo que tenías diagramado, comentarnos el día de hoy si te había quedado algo en el tintero. No, para nada. Era nada más exponer un poco para que tengamos en cuenta cuáles son los parámetros de los porcentuales. Perfecto. Bueno, les cuento a los colegas, después les podemos, ahora les escribo en el chat el fallo que el doctor estuvo comentando el día de hoy. Es un fallo de su tribunal, por supuesto, que se llama Ruiz Stella Maris contra Provincia RT. Bueno, es un accidente de trabajo y está muy bien explicado lo que hoy nos comentó el doctor en este fallo, así que para el que lo necesite o requiera, lo puede ver. Sí. Aclaración, el voto no es mío, es de un colega, es del doctor Ramírez, que se puso... Aclarado. Todo trabajo de él. Aclarado, muchísimas gracias. Igualmente no dudo que tu trabajo sea igual de excelente que este fallo. Pero bueno, yo de mi parte les agradezco muchísimo la atención, se extendió un poco. No, estamos bien, a veces nos extendemos más, no hay ningún problema por el horario, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos los que hoy han participado. Muchas gracias, Gonzalo, por la amabilidad de estar acá el día de hoy, por contarnos algo que, como decía al principio, es importante que todos podamos saber. Obviamente hay cuestiones que a veces se nos escapan y está bueno siempre tener a alguien como vos que nos pueda comentar estas cuestiones que son importantes. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. El doctor Eduardo Lantela, que estuvo también con nosotros hace un tiempo acá en una clase. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar acá también con nosotros el día de hoy. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, esperemos que les haya sido útil, seguramente sí. Al doctor Gonzalo Barciela, muchísimas gracias, un honor realmente por la sabiduría que transmitís, y estamos impresionados de, como ya sabrás, de lo que sabés de jurisprudencia, es una cosa que no se puede creer. Bueno, no, son números. No, son más que números, no es solo el número. Sabes mucho de jurisprudencia, no de los números, de la Corte, de la Suprema Corte. Sos una persona que sabe mucho. Muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos y todas, y será hasta otra oportunidad, ¿sí?
Pero Sí, bueno, no va a faltar oportunidad para que volvamos a invitarte, seguramente. Muchísimas gracias. no, a todos ustedes. Nos A estamos viendo. ustedes. Gracias.